Hola, buenas tardes a todos y a todos los que nos acompañan en esta transmisión. Hemos querido partir esta transmisión de una forma diferente, haciendo un pequeño homenaje a nuestro compañero Julio López, quien ha partido, ¿cierto?, esta semana y que, sin embargo, a pesar de que no lo hemos podido despedir como hubiésemos querido, ¿cierto?, producto de esta pandemia que nos afecta a todo el país, esta ha sido nuestra forma de rendirle homenaje a nuestro compañero, así que honor y gloria para nuestro compañero Julio López. Y para continuar en este programa del día de hoy, quiero comenzar saludando a todos los compañeros que ya están en Conexión Socialista en este viernes, ¿cierto? Acompañándonos aquí a todos. Está un poco frío acá en nuestra comuna, así que espero que estén ahí todos abrigaditos y abrigaditas. Y también saludar a los compañeros y compañeras que nos están sintonizando desde el extranjero, que nos han mandado muchos saludos, muchos cariños esta semana, compañeros de Curicó que han saludado a la familia Arellano de la comuna de Limache, que tienen ahí Radio Latina, así que le mandamos un cariñoso saludo a todas y a todos. Quiero comentarles que en nuestra plataforma ya están conectados compañeros y compañeras. Le mandamos saludos justamente a la compañera Yolanda Arellano desde la comuna de Limache, la presidenta comunal de la comuna de Limache, a Maribel Flores también, que también nos está acompañando en este momento, ¿cierto?, en la transmisión en vivo y en directo. Quisiera contarles que tenemos dos grandes invitados en esta tarde con los que queremos conversar acerca, ¿cierto?, del acontecer nacional, de la coyuntura y, por supuesto, también saber cuál es el trabajo que están realizando, cuáles son las novedades que nos pueden presentar en esta tarde. Así que quiero invitar al compañero diputado Manuel Monsalve, que nos está acompañando en esta tarde. Por ahí está, compañero, ¿cómo está? Bienvenido a Conexión Socialista. Muchas gracias por su disposición de estar en esta tarde con nosotros. Hola Scarlett, gusto de saludarte, agradecer la invitación, felicitarlos por el espacio y bueno, y saludar a los que nos están escuchando, viendo, conectados a Conexión Socialista. Así que es un gusto conversar contigo. Muchas gracias. Siempre es un privilegio, señor, ¿cierto?, tenerlos acá para poder conversar con un espacio que hemos querido abrir en este tiempo de pandemia, que a veces no podemos tener contacto con nuestros compañeros de base, pero sin embargo estas plataformas, ¿cierto?, nos ayudan a mantenernos en contacto y mantener, ¿cierto?, el cariño y la información que es importante en este tiempo. Eh, para comenzar un poco, me gustaría que se nos pudiera hablar sobre cuál es su análisis, diputado, respecto al estallido social que comenzó, ¿cierto?, en el 2019. Si parece, Scarlett, que ha pasado mucho tiempo, desde el 18 Sí. de octubre han ocurrido hechos que han, yo diría, conmocionado al país y parece que lo que estábamos discutiendo hace unos meses atrás respecto al estallido social y los cambios que era necesario producir en Chile, parece que hubiese sido un debate de hace mucho tiempo. Pero solo hacer algunas reflexiones. Yo creo que lo que ocurrió el 18 de octubre es fundamentalmente una ruptura de lo que se entiende por pacto social. Eh, las personas, los chilenos, tú, yo, Scarlett, quienes nos ven, eh, estamos disponibles a valorar las instituciones, a respetar las instituciones del Estado, las normas, las reglas que instalan para la convivencia en el país en materia económica, social o cultural, en la medida que esas instituciones garantizan ciertos niveles de justicia, ciertos niveles de dignidad, cuando uno siente que efectivamente vale la pena tener instituciones del Estado, que esas instituciones están para protegerlas, para mejorar el bienestar de los ciudadanos. Eso es lo que permite que los ciudadanos respeten las instituciones y respeten sus normas, sus reglas. Bueno, yo creo que ese pacto está resquebrajado y el efecto se expresó como en todo movimiento social por una coyuntura que expresó ese nivel de malestar, esa sensación de que ya no somos parte de ese pacto social. Y eso tiene condiciones, creo yo, objetivas y subjetivas. Las objetivas las conocemos todos. 70% de los trabajadores chilenos ganan menos de 550.000 pesos. 50% gana menos de 450.000, o sea, está bajo la línea de la pobreza. Trabaja, se esfuerza, pero mantiene a su familia bajo la línea de la pobreza. El chileno jubila y el 44% de los pensionados están bajo la línea de la pobreza. No puede sobrevivir con lo que el Estado, la sociedad, le entrega. Te quiero contar que, a propósito, cuando terminó el gobierno de la presidenta Bachelet, y contarle a los compañeros que nos ven,
que una de las grandes críticas que se le hizo al gobierno de la presidenta Bachelet es que había dejado endeudado al país. Lo había dejado con 24 puntos del Producto Interno Bruto de deuda. Bueno, te quiero contar que los chilenos, las personas, no el Estado, las personas, los ciudadanos, si sumamos su deuda, las deudas que tienen con casas comerciales, con universidades, con bancos, con financieras, deben 40% del Producto Interno Bruto de Chile. O sea, son uno de los ciudadanos más endeudados del mundo. Y por lo tanto, la pregunta es, ¿por qué deberían respetar las instituciones? ¿Por qué deberían respetar las normas? Si parece que esas normas los obligan a vivir en condiciones que son injustas y en condiciones que vulneran la dignidad de las personas muchas veces. Y yo creo que, por lo tanto, Chile tiene un nivel de desigualdad en la distribución de ingresos que es la condición objetiva que genera malestar. Pero hay una segunda condición, creo yo, que tal vez es más difícil de medir, pero tal vez genera incluso más molestia, que tiene que ver con la sensación de abuso. Y yo creo que pesó mucho en el origen del estallido social la sensación de abuso, el ver cómo se enriquecen las AFP, el ver cómo las empresas se coluden, cómo los representantes de elección popular que son elegidos para defender los derechos de las personas finalmente terminan coaptados por los poderes económicos que le financian las campañas. Entonces, eso es una condición subjetiva más difícil de medir, pero que a las personas les genera mucha molestia. Y esto chocó con un gobierno que es un gobierno de élite. Si uno revisa la condición de los ministros, de los subsecretarios, de los funcionarios del gobierno de Chile hoy día, vienen de 2 o 3 comunas, vienen de Las Condes, vienen de Vitacura, vienen de Barnechea, nos están salvando Susana, y estudiaron en los mismos colegios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Las frases que expresaron son las frases de una élite que hasta hace unos años atrás creía que los chilenos que eran pobres porque eran flojos. Y por lo tanto expresa un lenguaje paternalista. Si te suben los precios, bueno, compra otra cosa que sea más barata. Si te suben el pasaje, bueno, viaja a otra hora y levántate más temprano. Yo creo que eso terminó siendo la gota que rebasó el vaso. Entonces, yo creo que la gran tarea de los socialistas, y ahí tenemos que preguntarnos si estamos haciendo lo correcto, si estamos haciendo lo suficiente, si tenemos el suficiente compromiso. La gran tarea de los socialistas es contribuir a construir un nuevo pacto social que le devuelva la confianza y la fe a los chilenos. Y yo creo que era una tarea que estaba en debate cuando surge esta pandemia del coronavirus y posterga una discusión que había abierto un canal para algo muy relevante, que era cambiar la Constitución. Cuando estábamos encaminados a un debate respecto a cuál era la regla del juego para el nuevo Chile, bueno, la pandemia por coronavirus ha terminado postergando el debate respecto a la nueva Constitución. Hay muchas preguntas, parece, ¿eh? Sí, tenemos acá varios compañeros que nos están ahí saludando, enviando cariños. Tenemos a la compañera Susana, que usted ya había saludado anteriormente, ¿cierto? Que nos estaba saludando. Tenemos, a ver, me da un segundito para poder revisar aquí todos los comentarios que tenemos en vivo y en directo. Está Irene Uribe, una dirigente acá en la comuna de Quilpué, nos saluda desde Belloto Norte. La compañera Susana Vera dice saludos al diputado Monsalve. Samuel Holguín dice, el compañero tiene razón, se necesita un nuevo pacto en el que nos sintamos todos representados, que ponga el interés común por sobre el interés económico de unos pocos. Ahí estábamos hablando precisamente de lo que usted estaba hablando anteriormente, diputado, respecto a las desigualdades, ¿cierto?, que se viven en nuestro país. Y en ese sentido, creo que este nueva constitución hacia en democracia es un proceso histórico también en el que, ¿cierto?, nunca se ha vivido acá en Chile. Entonces, en ese sentido, quisiéramos saber cuál es su visión o cuáles son a lo mejor, resquemores también respecto a este proceso. No, a mí me parece que habíamos abierto una puerta que la sociedad chilena tenía completamente cerrada y que parecía imposible de abrir. Puerta que algunos, como es natural, tienen cuestionamientos, pero era una puerta que podía resolver democráticamente la voluntad del pueblo chileno de construir nuevas reglas del juego. Y creo que eso era muy relevante.
creo que se estaban colocando en debate temas que eran muy de fondo. Si bien las personas en torno al estallido social habían colocado el sistema de pensiones como un tema central, el tema de salarios como un tema central, y el sistema de salud y educacional como un tema central, lo que estaban diciendo, creo yo, los chilenos, es que en la práctica en Chile se requiere un sistema de seguridad social que no tenemos. Y si uno mira lo que está ocurriendo a partir de la pandemia, yo creo que es bien importante que los socialistas podamos hacer un análisis del momento político a partir de lo que ocurre. ¿Quién está hoy día, cuál es el sistema hoy día sobre el cual descansa de manera efectiva la capacidad de proteger la salud y la vida de los chilenos? No es el sistema de salud público, no son las ISAPRES, no son las clínicas privadas a las cuales hoy día los ciudadanos están mirando para ver si las protegen respecto a la pandemia por coronavirus, es el sistema público de salud. Y yo creo que eso hay que remarcarlo porque espero yo que uno de los aprendizajes que los socialistas podamos transmitirle a los chilenos es que los estados tienen necesariamente que fortalecer sus sistemas públicos de salud. Creo que el segundo aprendizaje, a propósito de que la pandemia está produciendo un efecto económico y laboral, es que los pocos esbozos de seguridad social que hay en Chile, como el seguro de cesantía que fue creado en el gobierno del presidente Lagos, en el caso, por ejemplo, de la protección del empleo, que está siendo usado para proteger el empleo, la eliminación del copago en las escuelas y en los liceos y la gratuidad en la educación superior, que fue legislado en el gobierno de la presidenta Bachelet, permite que hoy día miles de familias que tienen a sus hijos no en la escuela, no en las universidades, sino en sus casas, no tengan que pagar por una educación que no están recibiendo de manera presencial. Muchos adultos mayores, tal vez de manera insuficiente, pero están siendo protegidos por el pilar solidario de pensiones creado en el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Si uno le preguntara a los chilenos qué puede aprender de esta pandemia a propósito del debate constitucional que está pendiente, que parece que en la Constitución hay que garantizar con mucho más fuerza las capacidades de tener un sistema de seguridad social que proteja a los chilenos. Y creo que es bien importante decirlo porque el gobierno del presidente Piñera, que quiere transmitir alta capacidad para enfrentar esta crisis, está enfrentando esta crisis con las herramientas creadas en los gobiernos de presidentes socialistas, no en herramientas que han sido creadas en gobiernos de derecha. El seguro de desempleo o el fortalecimiento del sector público de salud en términos del copago, la gratuidad en la educación superior, el pilar solidario, son herramientas de protección social débiles, pero creadas en la sociedad chilena a partir de los gobiernos socialistas y hoy día están siendo usadas para proteger a los chilenos frente a esta crisis sanitaria, pero también económica y laboral. Sí, hay ciertas personas, ¿cierto?, que hablan sobre que algunos grupos económicos, ¿cierto?, están utilizando el tema del COVID también para atrasar este proceso constituyente. Ahí tenemos algunos comentarios, diputado, para ir tomando el pulso un poco de la transmisión. Dice Gabriel Mujica, nos dice, necesitamos juntarnos todos los socialistas para abordar muchos temas. Saludos al compañero Manuel. Gracias, Gabriel. El compañero Tito Jara dice, buenas tardes, compañeros y compañeras. Saludos al compañero Tito Jara. Él es militante del Comunal Quilpué, así que un gran saludo para él. Siempre está en todas nuestras transmisiones. La compañera Yolanda Arellano, presidenta del Comunal Limache, dice, esta nueva forma de comunicarme también nos muestra desigualdad. No todos tienen acceso. Sí, eso también es una gran realidad. No todos tienen acceso, ¿cierto?, a poder ingresar a esta transmisión, a pesar de lo importante que es ir generando, ¿cierto?, conexiones, ¿cierto?, y también información, pero claramente hay personas y compañeros que a veces no tienen también los financiamientos para poder tener este tipo de actividades ahí en su celular. Maribel González, también militante del Comunal Quilpué, dice, así es, compañero Manuel, toda la razón. Estaba ahí atenta a sus comentarios. Saludos desde Los Ángeles, mire, Luis Ponce, también nos están saludando desde Los Ángeles. Diputado, ¿cómo cree usted que nos afecta todo este tema del COVID-19 con respecto al proceso constituyente? Eso también creo que es una parte importante de todo lo que se viene en este año 2020, ¿cierto? Que comienza o se detiene el proceso constituyente a partir de la pandemia de COVID-19.
Sí, mira, a propósito de la pregunta que hacía uno de los compañeros, si hay grupos económicos que están utilizando la pandemia por coronavirus para atrasar el proceso constituyente, bueno, muchos lo deben ver como una oportunidad para atrasarlo. Ahora, yo creo que es bien importante, justamente para cómo vamos a enfrentar el proceso constituyente después de la pandemia, cómo enfrentemos también la pandemia. Lo digo porque después de que la pandemia va a producir, muchos chilenos lo van a pasar muy mal. No solo por el temor a enfermarse, no solo porque eventualmente se van a enfermar o pueden tener un cercano que pudiera enfermarse y morir. Muchos chilenos lo van a perder mal porque vamos a vivir una recesión. Este año la economía no va a crecer, por el contrario, va a tener un crecimiento negativo, va a crecer menos 2 puntos según las proyecciones del gobierno, menos 4 puntos según las proyecciones del Banco Mundial. Es probable que nuestras tasas de desempleo aumenten y por tanto van a haber chilenos que perdieron el empleo, que no van a poder sostener a su familia y que van a caer en la pobreza. Va a haber sufrimiento. Y por eso es que yo creo muy importante la forma en que el Partido Socialista enfrenta esta coyuntura. Porque una vez que pase, una vez que los chilenos hayan pasado por momentos tan complejos, tan difíciles, van a tener una visión de quién actuó con responsabilidad, van a tener una visión de quién quiso ayudar a que ese dolor y ese sufrimiento fuera menor. Y si nosotros no somos capaces de estar a esa altura, de que los chilenos no nos perciban como una fuerza política que está a favor del cambio social, pero que entiende que en un momento tan difícil hay que estar a la altura para tratar de resolver los problemas de los chilenos a través de las políticas públicas y de nuestra presencia política en los municipios, en el Parlamento, en el debate público, puede ser que el juicio que los chilenos se hagan de las fuerzas políticas de izquierda sea un juicio negativo y eso va a limitar nuestras posibilidades de poder conducir, colaborar, ayudar a que la Constitución sea la expresión de un cambio social de fondo. Por eso yo creo que las dos cosas están íntimamente ligadas, ¿ah? Íntimamente ligadas. Y yo creo que nosotros tenemos que ser capaces en este proceso, primero, de entender que hay un problema real, que no solo vive Chile, sino que vive el mundo. Que hay distintas formas de enfrentarlo, pero una de las principales formas de enfrentarlo es reconocer las partes objetivas de este problema. Y como no hay vacuna, como este es un virus que va a estar presente en Chile este año y el próximo año, y como la mayoría de los chilenos no estamos inmunizados y somos susceptibles de enfermarnos, lo más probable es que esto altere la vida de Chile durante un periodo largo. No hay salida rápida, ¿eh? No hay una varita mágica para resolver este problema. Y yo creo que es muy importante que los socialistas hablemos con la mayor evidencia posible. El gobierno tiene una mesa social, a propósito de esto, que costó mucho que se formara, ¿cierto? Que nosotros también apoyamos que se formara para que las decisiones no la tomara solo el gobierno, sino que estuviera el colegio médico, tuviera las sociedades científicas. Un partido de oposición debería, y esto ya es una sugerencia, debería haber convocado a los exministros y ex subsecretarios de salud y a los gremios de salud para tener también una mesa social de manera de analizar los componentes sanitarios de la situación que vive el país y tener propuestas alternativas al gobierno. Debería haber convocado a exministros de Hacienda, a subsecretarios académicos vinculados al mundo de la izquierda para ser contraparte del gobierno en materia de propuestas de las políticas económicas que tienen que ir dirigidas a ayudar a los chilenos en momentos difíciles. El país necesita al Partido Socialista viéndolo como una institución capaz de pensar, capaz de entregar propuestas, capaz de ayudar a conducir el país en un momento difícil. Creo que eso va a ser muy difícil para el legado que dejemos de este periodo. Lo que ven hoy día está expresado lamentablemente en la portada del declive, ¿eh? Que puso la oposición Sí, y puso hay la un compañero, disculpe, ahí el compañero Miguel Toledo, quien es Comité Central, ¿cierto?, Regional de Valparaíso, nos mandaba una pregunta, dice, ¿qué opina de la jugada comunicacional de Teclinic que invisibiliza el rol y propuestas de la oposición y, por supuesto, del PS? Bueno, yo creo que el declive tiene algo de razón. ¿Ah? Y los chilenos cuando les preguntan no andan muy lejos de la portada del declive, no ven a la oposición. Porque la oposición no es solo decir que el proyecto que presentó el gobierno es malo, no es solo votar en contra de ese proyecto o de algunos artículos de ese proyecto. Una oposición tiene que ser más que eso.
y más que eso significa mostrarle al país que somos capaces de pensar el momento sanitario y entregar respuestas sanitarias, con evidencia, con seriedad, con respaldo científico, conversando con las sociedades científicas, conversando con el colegio médico, que nos vean siendo un actor de diálogo, de convocatoria, de propuestas para resolver los problemas. No basta votar en contra de un proyecto y pensar que eso es ser oposición. Además, que para hacer eso de manera eficaz necesitaríamos de la unidad de todas las bancadas de la oposición, y es evidente que por lo menos en la Cámara de Diputados esa unidad no existe. Acabamos de perder la elección de la mesa de la Cámara y eso demuestra la falta de capacidad de actuar de manera colectiva. Diputado, y usted como jefe, como ex jefe de bancada, ¿cierto?, del PS, de los diputados PS, ¿cuál cree usted que es el rol que debemos tener nosotros para actuar frente a las improvisaciones, ¿cierto?, que ha tenido el gobierno en esta pandemia, en el tema económico, en las diferentes esferas? Bueno, mira, nosotros creo que desde el Parlamento el Partido Socialista puede jugar un rol de fiscalización que es necesario también. No todo lo que hace el gobierno está bien, y la tarea de la oposición es visibilizar sus errores y ayudar a que el gobierno los corrija, porque en la medida que los corrija soluciona problemas de las personas. Por tanto, yo creo que nosotros tenemos que fortalecer nuestra capacidad de fiscalización, pero dándole mucho más contenido, transformándolo en una herramienta para cuestionar lo que el gobierno hace, pero a su vez entregando propuestas. Voy a colocar un ejemplo del debate que se está produciendo hoy día. Hay un rechazo masivo al anuncio del gobierno del retorno a clases. Un rechazo masivo. Los profesores están en desacuerdo, los asistentes de la educación están en desacuerdo, los apoderados están en desacuerdo, los alcaldes están en desacuerdo. La oposición se ha manifestado contraria también a esa decisión o a esa voluntad del gobierno. De hecho, el gobierno ha tenido que retroceder. Pero yo creo que nos ha faltado dar el paso para decir en qué condiciones eso es posible y cuáles son los pasos que hay que dar para que esas condiciones se den. Y yo creo que ese vacío es lo que hace que el rol de la oposición sea más débil. Nosotros perfectamente tenemos capacidades, experiencia en materia de gobierno para proponer condiciones de retorno, condiciones sanitarias, como definir la tasa de contagio que es necesario exigir para eventualmente discutir un retorno a clases, el porcentaje de casos que debería, la disminución en términos porcentuales de casos, el porcentaje de trazabilidad que debe tener los casos en una determinada región para eventualmente volver a clase. Entonces, no basta negarse, hay que hacer propuestas que a la gente le hagan tener confianza, tener credibilidad, que no la tienen el gobierno. A pesar de todo, los chilenos mayoritariamente no tienen confianza ni le creen al gobierno, pero no ven ni escuchan una voz alternativa en la cual puedan depositar la confianza. Y por eso es que yo creo que la tarea de la oposición, a propósito de la portada del declive, es visibilizarse ante los chilenos como una fuerza política a favor de los cambios sociales, capaz de pensar y de hacer propuestas y con la seriedad necesaria para ayudar a los chilenos en un momento difícil. Sí, importante, ¿cierto?, ese tema. Una de las cosas que más ha salido en las conversaciones anteriores que hemos tenido es sobre la necesidad de que el país, de que el partido, ¿cierto?, tenga un proyecto político que presentarle en este momento tanto al país como a la ciudadanía, diputado. ¿Qué nos podría usted más o menos decir sobre un posible proyecto político del partido? Sí, yo creo que ese es un tema muy relevante. A ver, lo que ocurre es lo siguiente. Yo creo que el Partido Socialista, en términos de histórico y también de futuro, tiene dos ejes que lo han definido. Su lucha para profundizar la democracia y su lucha para profundizar la justicia social. Y yo creo que ahí está la base de lo que el Partido Socialista debería proponer. Me explico. En materia de democracia, nosotros tenemos una democracia fundamentalmente representativa. Voy a colocar un ejemplo. Tenemos la AFP, nadie quiere la AFP, todos quieren que desaparezcan, quieren que haya un sistema de carácter solidario,
Pero a pesar de que una gran mayoría de los chilenos piensan eso, el poder para modificar el sistema de AFP en Chile está concentrado en una sola persona, en el presidente de la República, que es el único que está facultado por la Constitución para mandar un proyecto de ley para cambiar el sistema de pensión. Aunque todo el Parlamento estuviera de acuerdo, no lo podría hacer, y aunque una mayoría de los chilenos están de acuerdo en hacerlo, no lo pueden hacer. Entonces, si queremos más democracia, tenemos que pensar que en la nueva Constitución tienen que haber herramientas que permitan que las personas puedan participar más en la toma de decisiones. Esto implica cambiar el régimen presidencial a un régimen semipresidencial, pero entregar instrumentos, por ejemplo, como la capacidad de los ciudadanos de derogar una ley. En Chile eso no se puede hacer. En muchos países eso se hace. La gente no sale a la calle, recolecta firmas, junta una cantidad de firmas y a partir de esa cantidad de firmas hace que sea obligatorio convocar a un plebiscito o a una elección para decir si esa ley se puede derogar. No necesitan hacer una protesta masiva, pueden participar y derogar una ley que el gobierno o el Parlamento aprobó porque la consideran injusta. El ejemplo más emblemático de Chile es la ley de pesca. Todos saben que hubo elementos de corrupción en la tramitación de la ley de pesca para favorecer a quienes controlan las empresas pesqueras, pero nadie la puede derogar. Aunque los chilenos quieren, no la pueden derogar. Por lo tanto, más democracia es parte del proyecto político que el Partido Socialista debería impulsar mirando a la Constitución, entregando herramientas en que la voluntad popular se pueda expresar de manera directa. Y la segundo pilar en el cual se basa el Partido Socialista es la justicia social, y yo creo que la seguridad social en materia de salud, en materia de pensiones, en materia de educación siguen siendo demanda de los chilenos, y yo creo que también deberían estar en la base de una propuesta de proyecto político del gobierno. Y digo un tercer elemento que tiene que ver con el tema salarial, que a veces se nos olvida. La presidenta Bachelet impulsó una reforma del Código del Trabajo. Se aprobó, por ejemplo, terminar con el reemplazo en huelga para tener derecho a huelga efectiva en Chile, pero no pudimos avanzar en materia de negociación colectiva y negociación ramal. Y este es un punto clave para el mundo del trabajo al cual representa el Partido Socialista. Entonces, yo creo que hay que juntar esos elementos que están presentes. Diputado, lo voy a interrumpir un poquito para darle la bienvenida al senador por Harina y Paritacota, ¿cierto?, de nuestro Partido Socialista, el compañero José Miguel Insulza. ¿Cómo está usted, senador? Buenas tardes, bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Espero que se me escuche bien. No estoy seguro si la conexión es buena, estoy tratando de mejorarla, pero entre tanto espero que esté bien. Sí, le escuchamos bien. Perfecto, senador. Bueno, muchas gracias. Bienvenido. Estamos acá con el diputado, señor. Yo no, si ya llevo unos minutos escuchando a Manuel y estoy muy entretenido y de acuerdo en la mayor parte de las cosas que ha dicho, así que no va a tener mucha polémica hoy día. Ah, ya. Senador, ¿nos podría más o menos contar de qué manera se puede, o cree usted que se puede articular la oposición de una forma de unidad constructiva y propositiva? Mire, yo creo que lo primero es aceptar, o más bien aceptar una realidad, ¿no? Estamos en un periodo de crisis, y en los momentos de crisis, sean estas pandemias, terremotos, guerras, la verdad es que el gobierno ocupa el centro del escenario. Claro, hay países en los cuales el poder está mejor distribuido y en algunos entonces operan un presidente, un primer ministro, un parlamento que también todo tiene iniciativa, pero nuestro régimen es un régimen presidencial. Entonces cuando yo digo el Estado se hace presente, el Estado es omnipresente, en Chile eso es el gobierno del poder ejecutivo. Entonces eso es una cosa que realmente es visible. Usted todos los días, probablemente la conferencia de prensa del ministro Mañalich no habría sido escuchada por casi nadie hace 3 meses atrás, pero hoy día están todos ahí esperando qué es lo que diga. Lo mismo ocurre con las otras autoridades de salud, etc. En esa planteamiento, en esa situación, lo que nos corresponde a nosotros es lo que hemos denominado una oposición constructiva. Nosotros hemos discutido y cuestionado en muchos aspectos de los proyectos de ley que presenta el gobierno, de las cosas que el gobierno ha querido hacer, pero no nos hemos negado a legislar sobre ello jamás. Tiene razón Manuel
en que en muchos casos nos ha faltado probablemente una mejor capacidad de posición, de proposición nuestra. Decir cuáles son las alternativas reales que el gobierno debería tomar. Pero creo que eso lo hemos hecho también. Cuando se presentó, por ejemplo, los bonos que se están recién entregando ahora y que se aprobaron hace más de un mes, nosotros dijimos claramente que esos bonos no solamente eran insuficientes en la cantidad de dinero, sino que eran insuficientes en la cantidad de gente a la que alcanzaban, y además hacerlo por un mes era completamente absurdo porque la gente iba a seguir saliendo a la calle igual a buscar trabajo en muchos casos, si es que si no había disposición a hacer esto por un periodo bastante más largo. Estoy poniendo un ejemplo nomás, también han estado el subsidio de cesantía y otra serie de cosas, pero lo que yo quiero decir es que nosotros de alguna manera sí hemos estado presentes siempre. Lo que pasa, claro, es que no estamos presentes de la misma forma en que el Ejecutivo, porque el Ejecutivo siempre tiene, como digo, todas las cámaras de televisión y esa es una realidad. Ahora, creo que a nosotros nos falta más unidad. Creo que realmente la vez cuando hemos estado en escena, hemos dado espectáculos, es cierto, como fue el de la Cámara de Diputados, muy lamentable, importante que los compañeros del partido sepan que los 18 senadores socialistas fueron el único partido que cumplió en bloque con los acuerdos que se habían alcanzado. ¿Nos gustaban los miembros de la mesa? No necesariamente, pero nosotros hemos tenido la presidencia de la Cámara hace 2 años atrás con la compañera Maya Fernández, otros habían ocupado esos cargos después, había estado el compañero Naranjo como vicepresidente, este año no nos tocaba a nadie en la mesa, lo aceptamos. Pero en esto hay que tener más unidad. Tenemos que tener necesariamente más unidad, porque ya estamos en una posición, repito, algo desmedrada en el nuevo juego de poder durante el curso de la pandemia, y tenemos necesariamente que actuar de manera unificada y no hemos logrado eso con las fuerzas de oposición. Senador, diputado, comentarles una vez más que estamos en las transmisiones online vía Facebook Live en nuestra página Socialistas Quilpué. También estamos en conexión directa con la radio Sanadú, que es una radio independiente que también nos está apoyando en la transmisión tanto a nivel nacional como internacional, ¿cierto? Y queremos leer un poquito los comentarios que nos están enviando ahí, que nos ayudan un poco en la parte técnica. Dice, desde nuestro partido se genera un proyecto político alternativo al modelo neoliberal. Ese es Samuel Holguín. Vanessa Insunza nos dice, no se ve el comentario de Vanessa, dice, Priscila Marín dice, así es, senador, ya que hay personas que califican para un bono y no están aprobados. Ese también ha sido uno de los grandes problemas que hemos tenido en estos últimos días, ¿cierto?, respecto al bono COVID que se entregó. Pablo Montero nos dice, hola, buenas tardes, don José Miguel Insulza. Ahí están saludando, senador, en su ingreso a nuestra transmisión. ¿Cuál es el análisis? Hace un momento hablábamos con el diputado sobre el análisis que respecto al manejo del gobierno en estos tiempos de pandemia, senador. Bueno, yo creo que el gobierno, mire, hay muchos compañeros que cuando discutíamos ya en el periodo del estallido social, empezaban muchos de sus discursos diciendo, bueno, el gobierno tiene una opción, o sigue con la política que tiene favorable neoliberal, etcétera, etcétera, o adopta las reformas, etcétera. La respuesta a eso era obvia. Si el gobierno fue elegido para un programa neoliberal, el gobierno no fue elegido para realizar los grandes cambios que necesita el país, que necesitaba desde antes de la pandemia y que necesita ahora. Por lo tanto, cuando se hacen proyectos como el último de apoyo a la pequeña y mediana empresa, el gobierno no utiliza los instrumentos que nuestros gobiernos crearon para atender a la pequeña y mediana empresa, el Banco del Estado, el Cercotec, la Corfo, incluso el uso del FOGAP es bastante especial, porque el FOGAP es para la pequeña y la mediana empresa, pero se está dando también crédito ahí a través de empresas grandes. Entonces, ¿por qué? Porque el gobierno cree que esto hay que hacerlo a través de los bancos. No le gustan los instrumentos nuestros. Por lo tanto, nosotros no podemos negar que este escenario que maneja el gobierno no es el escenario en que se va a producir el gran cambio que nosotros necesitamos en Chile. Esto tendrá que esperar primero al cambio constitucional, a que empiece el cambio constitucional y luego a elegir un gobierno que sea propiamente un gobierno progresista. Entonces, mi opinión sobre la política del gobierno necesariamente pasa por esto. Este no es mi gobierno, hace las cosas de una manera que
acomoda a sus intereses y a los grupos de interés a los cuales él sirve, y por consiguiente nunca voy a estar muy satisfecho con su política. La que más me molesta a mí de todas ellas es esta idea de que en el fondo ellos dicen que se pone mucha plata, pero la verdad es que la plata en muchos casos la ponen los trabajadores. El subsidio de cesantía es clarísimo, pues. El subsidio de cesantía, que está en la ley, que existe, los trabajadores hacen un depósito y los empleadores también para un subsidio de cesantía que pueden ocupar los trabajadores, estamos hablando de casos normales. Ahora se dicta una ley y se dice se va a ampliar este subsidio de cesantía. El ministro de Hacienda proclama que van a haber 2.000 millones de dólares para el subsidio de cesantía. Sin embargo, cuando se dicta la ley, el gobierno dice no, pero primero se usan los fondos de los trabajadores. Y bueno, ¿y qué pasó con los 2.000 millones? Bueno, los 2.000 millones van a ser utilizados si es que esto dura tanto que no hay fondos ya en los depósitos de cesantía de los trabajadores. O sea, lo que están pagando el subsidio de cesantía en este momento son los trabajadores con su propio subsidio de cesantía. Él seguía lo que decía el compañero que hacía la pregunta, que decía que no se estaba pagando todos los bonos. Claro, la ley de bonos, la ley que creó este tipo de recursos, si bien favorece una cantidad de gente, se quedó mucha gente fuera. Se quedaron fuera, por cierto, todos los trabajadores por cuenta propia. Se quedaron fuera los pescadores. La mayor parte de los transportistas, los taxistas, los choferes, etcétera, salvo que estuviera en contrato. La ley era la ley de subsidio de cesantía, nuevamente era con más contratos. Todavía hay un montón de gente que nos apoyaba. Por eso nosotros como partido, constructivamente, hemos proclamado la necesidad de un ingreso mínimo garantizado, que es para todos los trabajadores de Chile. Naturalmente, eso en un mundo ideal, cada uno cobraría lo que le falta para cumplir la cantidad que nosotros decimos. Pero yo creo que finalmente hay instrumentos para poder hacer esto del subsidio del ingreso único, ya sea familiar o individual, que son, bueno, el Registro Nacional de Hogares. La encuesta nacional de hogares tiene registrado 6 millones de personas que son probablemente las más necesitadas del país. El subsidio único único familiar también tiene trabajada una cantidad de gente de bastante pocos recursos, por lo tanto los medios para hacerlo para pagar eso existen. Ahora, ¿se pueden haber brechas o algo? Se verán, pero hay instrumentos para entregar un subsidio único familiar, un subsidio único mínimo que podría hacerse para todos los trabajadores chilenos y para todas las personas en Chile, que lo necesitan naturalmente. Estamos hablando del 50 o el 60 o el 60% que tiene menos ingresos en el país. Es una propuesta que nosotros hemos hecho. Me dicen que el gobierno está trabajando una, la anunció con gran bombo, como ocurre con alguna propuesta del gobierno, todavía no la conocemos, esperamos verla esta semana. Así es. Y sentimos que de alguna manera se complica todo esto, ¿cierto? Al no tener una unidad. ¿Cómo ve usted, diputado, el tema de la pérdida de la Cámara, que también ha sido uno de los procesos importantes que se ha vivido en esta última semana? No tenemos audio, diputado. Parece que no tiene audio. Vamos a leer uno de los comentarios que tenemos. Dice, querido José Miguel Insulza, un gran saludo. Y a propósito del tema, ¿qué pasa con la unidad de la oposición? ¿Existe voluntad de un proyecto político a lo largo con las demás fuerzas de oposición? Bueno, nosotros hemos venido predicando, y hay que reconocer que hemos venido predicando en el desierto, sobre la necesidad de un proyecto político común de la oposición, ¿no? La verdad es que a nosotros se nos decía mucho que en realidad no estábamos tomando definiciones, porque nuestra definición era, claro, decir, mire, nosotros creemos que hay que forjar un acuerdo desde el Frente Amplio o el Partido Comunista, o el que quieran ustedes poner más a la izquierda, a la democracia cristiana. Pero al mismo tiempo, entonces, eso no ocurría. Ahora, el día que ocurrió por primera vez, que fue hace unas 2 o 3 semanas atrás, salió esto con entonces estábamos súper entusiasmados, ¿no? Y de pronto resulta que se produjo el caos en la Cámara de Diputados y todo el mundo se olvidó de la declaración unitaria,
de las fuerzas de izquierda. Creo que hay que seguir trabajando para eso. Yo creo que en la unidad de la oposición no sobra nadie a estas alturas. Yo sé que tenemos algunas diferencias, por cierto, yo las tengo y fuerte con algunos compañeros de algunos partidos de izquierda, pero a estas alturas, mire, si no nos ponemos de acuerdo entre nosotros, la opción es regalarle el bando a la derecha. Por ejemplo, lo del plebiscito, tenemos que trabajar todos juntos para el plebiscito, no está asegurado, nunca está asegurado el resultado de la votación, parece que en el tema de si hay o no asamblea vamos a ganar, no está seguro que esa asamblea vaya a ser la que se vaya a decidir, va a ser exclusivamente elegida. Está la opción de una asamblea con participación de buena parte de parlamentarios, está también ahí abierta. Tenemos que tomar una decisión y trabajar todos por eso, empujar todos por eso y crear el clima en el cual, porque ustedes ya, no sé si ustedes habrán leído hace unos días atrás, por ahí salió una nota ya de una persona que hasta hace pocos años militaba en un partido de izquierda, diciendo que tal vez sea mejor dejarle este tema de la reforma constitucional al próximo gobierno. Y que ellos lo decidan, que hacer asamblea constituyente, que hacer plebiscito, no hay condiciones para hacer plebiscito. Eso a mi juicio sería gravísimo. Y sin embargo, nosotros nos seguimos peleando por quién es vicepresidente de la Cámara de Diputados o presidente de la Cámara de Diputados. Yo sé que es importante, pero no tiene ningún sentido pelearnos por cosas pequeñas cuando hay problemas tan grandes por resolver. Así es. Yo lo que creo, ahora yo no creo que tengamos que juntarnos todos y decir estamos unidos, no. Por lo menos diseñemos un programa mínimo de cosas en las cuales estamos de acuerdo y un método a través del cual resolver los desacuerdos que van a existir y atengámonos todos a esas reglas. Esa es una oposición disciplinada, no es un ejército. Todo el mundo tiene derecho a su opinión, pero que ojalá que cada uno, que cada uno acepte que dividido y dando nuestras propias opiniones cada cual, no vamos a llegar a ningún lado. Claro, más aún en condiciones que pareciera, ¿cierto?, que el próximo presidente podría ser Lavín. Entonces, creo que hoy en día es mucho más importante que nunca, ¿cierto?, tratar de unificar el partido también, y por qué no también a toda la oposición. Tenemos de vuelta al diputado Monsalve para consultarle sobre qué opinaba él sobre el tema de la pérdida de la Cámara. ¿Lo escuchamos ahora? No, no le escuchamos, diputado. Ahí estábamos con el diputado que tenía unas pequeñas fallas técnicas, ¿cierto?, con respecto al audio, pero... Lo mejor es lo que yo aconsejémosle al diputado, si yo entré de nuevo, la única forma de yo no escuchar, sí. Y lo que tuve que hacer fue entrar de nuevo. Fue volver a ingresar, exactamente. ¿Qué esperar, senador, respecto al plebiscito, al apruebo a la nueva Constitución? Bueno, yo creo que la apruebo a la nueva Constitución, para empezar, tiene una clara mayoría si se considera que hay incluso gente de gobierno que está a favor de ella. Se dice que el mismo gabinete de Sebastián Piñera está empatado en esto de estar a favor o en contra de la nueva Constitución. Creo que la mejor señal, Scarlett, que una señal que nos viene de los mismos de los alcaldes, pues reconozcamos que los principales alcaldes de este país o las ciudades más grandes de este país están gobernadas por alcaldes de derecha. La verdad es que para encontrar un alcalde socialista tenemos que ir hasta Puerto Montt, creo que es la más grande, Pudahuel, no recuerdo. Pero la Rey, pero Las Condes, Florida, qué sé yo, las grandes, todas las grandes de Santiago y también algunas, salvo Valparaíso, están en manos de la derecha. Y sin embargo, la mayor parte de los alcaldes son partidarios del apruebo. ¿Por qué? Bueno, porque quieren ser reelegidos a fin de año, pues. No porque les haya bajado un gran espíritu democrático, sino porque quieren que lo elijan. Por lo tanto, yo tengo confianza en que el apruebo va a ganar, que va a haber plebiscito y el apruebo va a ganar. No puedo garantizar, sin embargo, cuál va a ser el resultado de la segunda pregunta, si un Congreso, si va a participar alguna persona del Congreso o no. Yo antes no era tan contrario a eso, le confieso, pero lo que me preocupa es que yo creo que la Constitución se va a demorar bastante más tiempo que lo que pensamos en dictarse, no va a ser una cosa tan breve, y por lo tanto no es bueno
tener un Congreso dedicado a la reforma constitucional, mientras el país tiene que ser gobernado y tiene que tener legislación también. Pues entonces, es mejor, a mi juicio, que aceptemos que el Congreso, que se acepte que la Asamblea sea plenamente elegida y, claro, y al mismo tiempo el Congreso siga gobernando, pues. Siga legislando, perdón, legislando. Así es. Senador, vamos a tomar unos minutos para poder leer los comentarios que nos han llegado a la plataforma de Facebook. Ahí nos van a poner en forma digital. Dice que lamentablemente perdimos la presidencia en la Cámara de Diputados, que nos pasó como oposición, tenemos que unificarnos como partido. Un saludo ahí a la compañera Sandra Pérez del Comunal de Quilpué también, que nos está ahí comentando. Es verdad, no hay elecciones ganadas, nos comenta el compañero Tito Jara. Robertiño Yarsko, también le mandamos un cariñoso saludo de la comuna de Quilpué, también dice, aguante el apruebo. Ahí estamos todos con el apruebo, ¿cierto? Trabajando y se nos viene un arduo trabajo también en los próximos meses, una vez que termine esta pandemia, ¿cierto? Por todo lo que va a tener que ser esa campaña por el apruebo y la nueva Constitución. ¿Tenemos más saludos por ahí? Adolfo Espejo también nos saluda desde Suecia. Ahí dice, Adolfo Espejo dice, bravo José Miguel Insulza, está en lo cierto. Ahí está mandando cariños al senador, ¿cierto? Y al diputado en esta página de Facebook. Pablo Montero nos dice, ¿están las condiciones para retomar las clases? Miren, una importante pregunta también, senador. En esta última semana hemos tenido a los alcaldes, ¿cierto? Conversando, y la semana pasada estuvimos con el alcalde de Quilpué, don Mauricio Viñambre, hablando sobre la no vuelta a clase. Bueno, yo creo, pero ¿me está preguntando eso? Sí, ¿cuál es su opinión? Yo creo que esto es una cosa completamente prematura. Yo hoy día veía, fíjense, por la televisión estas cosas que son divertidas. En Alemania, unos que estaban practicando cómo sería un retorno a clase. Bueno, y en una sala en que estaban separados unos de otros por como 2 metros, un grupo pequeño de personas, y claro, era probablemente gente que estaba ensayando esto, pero usted se imagina que los cabros de colegio de 13, 14 años van a ir a la escuela con máscara y guantes y al mismo tiempo se van a sentar uno lejos del otro. Mire, yo como usted sabe, yo desgraciadamente tengo edad y precondiciones suficientes como para no ir mucho al Congreso, pero he ido un par de veces, ¿no? Y los senadores, a pesar de que existe, se supone que es rígido, esto es muy rígido, igual se topan al final, se encuentran para conversar en alguna parte. Entonces, mantener algún tipo de medidas de sanidad como la que se pretende mantener en los colegios es completamente ilusorio. Por lo tanto, la pregunta mía, desgraciadamente, si estas son cosas que el Estado tiene que resolver alguna vez, pues, y esta vez el dilema es dramático. El dilema es, ¿privilegiamos la salud o tenemos problemas con la economía? Yo me creo mucho lo que me dijo una señora esta mañana en una discusión, cuando se discutió una cosa parecida. Mire, ¿por qué no nos sanamos primero y después veremos cómo nos arreglamos con la economía? Pero primero tenemos que sanarnos. Es una voz popular, por así decirlo. Pero yo la comparto. Yo creo que a esta altura volver a clase de los niños es lo más irreal que puede haber, y la verdad es que me parece muy lamentable que se esté planteando esa opción antes que muchas otras. Yo no creo en esto de la nueva normalidad. Aquí esto es la nueva normalidad. Si este país por mucho tiempo no va a ser el mismo. Le voy a decir que algunos compañeros nuestros también de alguna manera creen que algún día esto se va a terminar y vamos a volver al tiempo de las protestas o vamos a salir toda a la calle. No, esto se va a terminar de a poco. No se va a terminar de a mucho. Así que vamos preparándonos para un periodo complejo en que vamos a tener que hacer muchas cosas de manera distinta. Sí, un periodo complejo sin duda, ¿cierto? Y que a veces vemos que nuestras autoridades no están ¿cómo se dice? Al nivel, ¿cierto?, que se requiere en este momento. Por ejemplo, el ministro de Educación y Retorno a Clases dio las noticias, decía que los niños que se contagian no corren mayor riesgo en términos vitales. Entonces, de repente es información que se contrapone, ¿cierto?, a lo que habla sobre el tema sanitario que no nos están pidiendo en este tiempo.
Bueno, mire, es que esa es la realidad de nuestro país y no la vamos a cambiar de la noche a la mañana. Y claro, y hay gente que vive en condiciones mucho más mejores que otras, lo sabemos, ¿no? Y esa desigualdad es lo que motivó las protestas y se refleja ahora. Por ejemplo, en el caso de las cuarentenas se refleja claramente. Pues. Uno puede hacer una cuarentena en una casa, en un departamento con 160, 170 metros, con la señora, un niño, bueno, razonable, pero hágalo en una casa de 40 metros cuadrados, pues. Y que no solamente el problema de trabajar, sino el problema cómo se mantiene separada la gente en 40 metros cuadrados, cómo se siguen todas las medidas de sanidad que se quieran. Yo le diría que para el mundo popular es mucho más complicado el quedarse en casa, el cuidarse, todas estas cosas que le dicen los presentadores de televisión, mucha soltura en la mañana, pero que realmente la realidad de la gente, y además mucha gente que tiene que trabajar. O sea, yo conozco gente que si no tienen pega, si no tienen pega una semana, la semana siguiente no tienen que comer. Exacto. Y son precisamente esas las que no están teniendo subsidio, porque muchas de ellas incluso son trabajadores informales. En Chile todavía hay mucha informalidad. Entonces hay que entender eso para poder actuar y tratar de que no, de que esto no se vuelva a desbordar. Claro, es muy elegante decir, bueno, volvamos a clases separadas, etcétera. Dígame cómo se hace eso en una escuela de alguna de las comunes populares, pues, donde hay 40 niños por clase. Usted los va a mantener separados en las clases para que no se vayan a contagiar, y usted sabe que con uno que tenga el problema, eso se propaga por muchos más. ¿Y qué opina usted respecto a la cuarentena obligatoria? ¿Deberíamos ya estar en proceso de eso? No, yo no creo que sea buena una cuarentena obligatoria, yo prefiero lo que estamos teniendo ahora por la misma razón que decía. Creo que una cuarentena obligatoria perjudica fundamentalmente, o sea, cuando ya, porque mire, por ejemplo en Arica, yo creo que en Arica la cuarentena se decretó fundamentalmente porque nadie le hacía caso, ¿no? Entonces usted iba para la calle central y usted viera cómo estaba la gente, como si fuera día sábado en la mañana, estaban todos paseando, la señora con sus niños de la mano, nadie con mascarilla, etcétera, ¿no? Bueno, claro, a los pocos días, al principio, bueno, primero fueron todos, como ocurre desgraciadamente en la cuarentena, la gente parte toda a comprar bienes al supermercado el día antes de la cuarentena, a pesar de que es perfectamente posible comprar en días de cuarentena, porque están abiertos los supermercados. Bueno, pero en fin, partieron todos. Al día siguiente, cuando empezó la cuarentena, todavía se veía bastante más gente en las calles. Y hoy día se están quedando mucho más en casa. Todavía salen mucho, desgraciadamente. ¿Eh? Pero la pregunta mía es, una vez que están adentro de la casa, ¿quién lo pasa más mal? ¿Quién tiene que trabajar? ¿Por qué voy a poner un caso de una tarea propiamente humilde? ¿Por qué algunos municipios, bastante conscientemente, le están dando bonos a los recogedores de basura? Porque ganan una miseria y tienen que hacer un trabajo que todos necesitamos, que sacar la basura. Entonces uno tiene que tener conciencia que ese tipo de gente es la más afectada si usted le dice tienen que quedarse todos en la casa. Esos son los que sufren más los daños. La gente con departamentos grandes no vamos a sufrir esos daños. La gente con departamentos o casas chicas, eso sí que lo va a sufrir. Así que yo no soy muy partidario, no es que diga que estoy definitivamente en contra de la cuarentena total, pero creo que es un recurso de última instancia, es un recurso ya cuando todos los demás se agotaron. Creo que no se han agotado todos. Sí, porque además también uno de los grandes problemas es la cuarentena obligatoria o la cuarentena preventiva que están teniendo algunas personas en este momento, es el tema de salud mental, que también les afecta bastante a los núcleos familiares, ¿cierto? En ese sentido. Bueno, yo el dato que tengo es que la alcaldesa de Providencia dijo hace pocos días atrás que Providencia estuvo en cuarentena, su ciudad, su comuna estuvo en cuarentena, que las denuncias por violencia intrafamiliar habían aumentado, dijo ella, en un 500%. La alcaldesa, conociéndola, es un poquito exagerada a veces, pero yo creo que en esto es bueno estar exagerando tanto, porque efectivamente los nervios están de punta, las peleas se producen dentro de la casa y esto no es solamente violencia intrafamiliar o violencia contra la mujer, también violencia contra los niños o contra los adultos mayores, ¿no? Así es. Vamos a leer un momento, senador, los comentarios que nos están dejando los compañeros y compañeras en el Facebook.
Maribel González nos dice, ¿por qué el año escolar y no la vida de nuestros niños? También es una de las cuestiones que han tenido los padres, ¿cierto? De decir que si el Ministerio de Educación insiste en volver a clase, que ellos van a preferir como padres, ¿cierto? Proteger la vida de los niños y niñas, ¿cierto? Antes, perdiendo ya sea el año escolar, antes que la vida. ¿Qué más Yo tenemos por ahí? de acuerdo, pero yo le diría que sin ser tan generosa, también se preocupe Uh-huh. de la vida propia, pues si los niños, hoy día todos sabemos que los niños se enferman menos de coronavirus, eso es cierto. Uh-huh. Salvo muy contados y muy desdichados casos, a los niños se les nota poco que están enfermos. Uh-huh. Por lo tanto, el riesgo de que se contagien y lleven el contagio a casa donde sus padres, ese es el riesgo mayor, el mayor riesgo. El mayor riesgo que tenía toda la familia contagiada. Mire, yo tengo una amiga cuyo hijo estaba por tener un hijo, ¿no? Y ella iba todos los días a la maternidad a ver lo que estaba pasando, todo lo demás, ya está. Y resulta que un buen día se sintieron mal ellos que ya son adultos mayores. Y después se sintieron mal también los hijos la madre de la niña recién nacida, y la guagua ni un problema. La guagua no tuvo ningún problema. Pero los padres todavía están tratando de sacarse el contagio de encima. Uh-huh. Así es. Dice Adolfo Espejo, nos dice, vamos por la nueva constitución. Ahí también están saludando desde Suecia, parece que está el compañero ahí. ¿Qué más tenemos por ahí? Ahí tenemos al compañero diputado Manuel Monsalves de vuelta. Diputado, ¿cómo está? No, se le cayó la transmisión nuevamente. A lo mejor es de a uno nomás esto, ¿cómo sabe usted? No, sí hemos tenido ya otras transmisiones y hemos estado en directo con más personas, ¿cierto? Ahí nos están ingresando nuevos comentarios de Facebook para ir viendo un poco el termómetro. Bravo, Scarlett Holguín, excelente trabajo como entrevistadora. Muchas gracias. Ahí Adolfo desde Espejo, desde Suecia, que nos está saludando. Muchísimas gracias. ¿Qué más tenemos por ahí? No tenemos nada más. Estamos en esta conversación de Conexión Socialistas con el senador de Arica y Parinacota, el senador José Miguel Insulza, y también con el diputado del distrito número 21, el diputado y compañero Manuel Monsalve, que lo estamos esperando en la transmisión para poder conversar, ¿cierto?, en esta tarde. ¿Qué más tenemos de Facebook Live por ahí? Para hacer una pregunta al senador, ¿tenemos alguna pregunta? Pues yo aprovecho de saludar, pues más de algún compañero de Arica debe estar escuchando, también de del altiplano y la precordillera. Usted sabe que ahí felizmente todavía creo no tenemos muchos casos, ¿eh? Los casos están básicamente en la comuna de Arica, no tenemos una gran cantidad de casos en la precordillera, pero están pasando mucho frío y sobre todo mucha hambre, porque las provisiones, son poblaciones pequeñas, pero las provisiones no llegan con la rapidez que tendrían que llegar allá arriba. Bueno, aprovecho de contarles, ¿cierto?, que Conexión Socialista, de alguna manera, estamos muy contentos de lo que ha significado este programa, porque no solamente nos ha permitido conectarnos con los compañeros y compañeras de base, ¿cierto?, para llevarles información a sus casas en este tiempo de pandemia, y que cada uno de las personas que están en ciertos roles de liderazgo dentro del partido les puedan informar, ¿cierto?, del trabajo que están realizando y todo. También hemos podido presenciar el reencuentro de algunos compañeros de muchos años, después de la dictadura, de haber pasado por procesos importantes y fuertes dentro de sus vidas personales, que han podido recordar. Y también ha sido una plataforma en que nos ha permitido llegar a la ciudadanía, los que me han escrito cómo se pueden inscribir en el partido. Así que esta plataforma socialista ha sido, ¿cierto?, un nuevo comienzo, compañero. Bueno, para finalizar ya, parece que no se ha podido... A ver, aquí nos comentan, dice que no, el diputado no se ha podido conectar por unos temas de audio, nos comentan, pero sin embargo quisiéramos agradecer, ¿cierto?, su presencia en este programa,
por su tiempo, por su disposición desde el primer momento. También saludarle a usted, senador, por su disposición de participar en este que es Conexión Socialista, donde solo queremos, ¿cierto?, informar a nuestros compañeros y compañeras de base sobre el trabajo que están realizando cada uno de ustedes en este proceso. Solamente agradecerle, senador, y darle un tiempo muchas gracias. a los compañeros y compañeras. Quiero decir que realmente para mí, del momento mismo en que usted me contó que tenía este programa, yo siempre quise venir porque realmente estas son las cosas que tenemos que hacer. Ojalá la experiencia la repitieran muchos otros compañeros en Chile. Tenemos que comunicarnos, tenemos que ser capaces de hablar entre nosotros, decirnos cosas, etcétera. Yo estoy muy contento de haber participado y le aseguro mi participación cada vez que me sea posible. Y un saludo cariñoso para mis compañeros de Arica y compañeras de Arica y Parinacota. Quédense en sus casas, la pandemia va a terminar, pero lo importante es que estemos todos, que todos seamos capaces de resistir hasta entonces. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, senador, por este tiempo, por esta conexión socialista. Dejarlos a todos cordialmente invitados. Agradecerles por su audiencia en esta tarde y dejarles cordial invitado para el día domingo. Estaremos conversando con el compañero Daniel Melo y el compañero Rodrigo Muñoz, quien es el vicepresidente de la Juventud Socialista. Estuvimos también en la transmisión de aniversario. Así que muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Un cariño fraterno a todos los compañeros y compañeras de la región, del país y del exterior que también nos están acompañando. Compañero Manuel González también a la distancia, un fuerte abrazo, muchísimas gracias por su disposición. Que estén bien. Saludo al compañero Gato que llamamos nosotros por esta transmisión. Hernán Ramírez. Cariños.